Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le estamos agradecidos una vez más de poder estar aquí con ustedes en Temascalapa, mis hermanos. Y vamos a orar para poder adentrarnos a la predicación del día de hoy, sí, de San Lucas capítulo 1, versículo 24. Y hasta el versículo que lleguemos hoy y se nos permita según el tiempo. Oremos. Padre eterno, todopoderoso, voy a entrar a la predicación de tu palabra. Creo que todos estamos aquí con este propósito de aprender algo más acerca de la Biblia y poder, Dios mío, pues ser edificados en la fe en la que hemos creído, en las cosas que hemos oído y abrazado como verdad, en que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y por eso estamos viendo el Evangelio de San Lucas, versículo a versículo, para poder conocer de una manera simple, Señor, lo que tu palabra enseña. Reconozco mi necesidad de ti, reconozco que no soy un exégeta, no soy un profesional, no soy un maestro en griego, soy un simple hermano y que humildemente, así como todos los que están aquí, necesita tu ayuda para discernir las cosas. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, nosotros nos quedamos en el Santo Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Abra su Biblia, San Lucas 1:24, y repita conmigo. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo el sábado pasado en la casa del hermano David Aguilar? Estábamos viendo que Zacarías no le creyó al ángel, ¿cierto? Y entonces quedó mudo, según el ángel le dijo, hasta que todas estas palabras que le había dicho acontecieran. ¿No es así? Bueno, entonces, ciertamente estas palabras tenían que suceder en su determinado tiempo. Una disculpa, hermanos. Y claramente suceden. Dice el versículo 23 que Zacarías, terminando los días de su ministerio, ¿qué hace? Vuelve a su casa. Obviamente tiene que tener intimidad con su mujer, Elizabeth, que ambos ya son de edad avanzada, y aparte es estéril, pero se cumple, ¿verdad? Y por eso el versículo 24 dice, después de aquellos días, o sea, ¿qué mencionamos? Después de aquellos días, ¿qué dijimos que significa? Después de aquellos días, es decir, después de su ministerio, su servicio en el santuario, regresó a su casa. Después de aquellos días, ¿sí? Concibió, ¿ok? ¿Y qué es concebir? Pues que quedó embarazada. Ustedes mismos lo dijeron, el hermano Modesto también estaba allí. Su mujer Elizabeth, o sea, la mujer de Zacarías, Elizabeth, se quedó embarazada y dice, y se recluyó, ¿sí? Es decir, se guardó, ¿sí? Estuvo en reposo. Y ahí es donde estuvieron hablando las hermanas, especialmente, pues ustedes, y especialmente creo que también habló la hermana Florentina acerca de las mujeres que llegan a necesitar el reposo. Y creo que yo hice la pregunta de, que pues aquí hice la observación de que aquí en México, pues normalmente no todas las mujeres tienden a estar en reposo, porque no todos tienen esa pudencia económica y vamos, la mayoría de las mujeres pues embarazadas así trabajan, o así andan con el otro niño en la espalda, o están haciendo qué hacer, ¿no? Y como lo dijo la hermana Florentina, pues hay mujeres que están así. Ella en su caso dice que no guardó reposo, ella seguía haciendo las cosas. Pero hay mujeres que sí guardan reposo porque la situación puede llegar a ser delicada para su salud. Y que pues es lo más recomendado, ¿no? Médicamente se dice, si tú lees, no, pues la mujer tiene que estar en reposo. Y pues aquí vemos que Elizabeth está en reposo en su casa.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ahí dice, por 5 meses. Entonces, 5 meses estuvo recluida en su casa, guardada, así como en reposo. O sea, pues yo entiendo más que no sabré si decir que en reposo, pero recluida es como que no salió afuera. Más que no hacer algo en su casa, es como más bien no salió de su casa, sino que ahí se quedó los 5 meses adentro de su casa. ¿Sí? Bueno, y pues todos entendemos que es la casa, ¿no? Obviamente, como su casa del hermano David, la casa de la hermana Pascuala, la casa de ustedes dos. Bueno, y dice así el versículo 25, repita conmigo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, entonces aquí dice que se recluyó 5 meses diciendo qué, ¿quién estaba diciendo? Elizabeth. Elizabeth va a hablar, va a decir algo. ¿Y qué es lo que Elizabeth dice? Dice, así ha hecho conmigo el Señor. ¿Sí? O sea, cuando dice, así ha hecho conmigo. Hecho, la palabra hecho es de hacer, ¿no? De hacer algo, pero aquí está indicando la acción. ¿Acción por parte de quién? Según este texto, según ese versículo. La acción de Dios de hacer algo, ¿sí? Por eso dice, así ha hecho conmigo, ¿quién? Entonces se imagina a Elizabeth embarazada en su casa, ahí a los 5 meses, bueno, recluida. No sabemos si lo dijo al instante o en qué momento lo dijo, nada más dice que se recluyó diciendo, ¿sí? Pues suena que antes de recluirse o tomar la decisión de estar ahí en su casa y no salir, ella dijo, así ha hecho el Señor conmigo. ¿Sí? Se le imagina a Elizabeth diciendo, bueno, Dios ha hecho así conmigo. ¿Qué es? Dios está haciendo algo en ella. Y dice, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Sí? Y pues entiende, en los días, habla de días, en los que se dignó, o sea, el Señor actuó como decir, bueno, ahí sí, yo lo entiendo así como hasta que, ¿alguna vez han escuchado aquí entre los hombres cuando dicen, ahora sí te haces el digno de venir a hablarme? Algo así, como que, bueno, pues no creo que se aplique de esta manera con el Señor, simplemente pues es una forma de decir, por fin me volteó a ver, ¿sí? Porque a veces cuando todavía te haces el digno o te haces el digno de hablarme, pero con orgullo, o como la otra persona como muy orgullosa, ¿no? Pero en este caso el hecho de se dignó, que el Dios se digne a mirarnos, no es porque Él en otro tiempo fue orgulloso y por eso no venía a hablarnos. Se dignó porque en primer lugar por su misericordia. Entonces Él habla a nosotros por misericordia. Sí, y si no nos habla, pues en este caso pues puede ser que hay algo mal en nosotros o simplemente es una consecuencia natural, pero Dios la permite. ¿Sí? Bueno, entonces así ha hecho el Señor conmigo en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué es? Bueno, quitar mi afrenta. ¿Qué es afrenta? ¿Qué es quitar mi afrenta? ¿Qué entiende por eso? Es como quitarme, quitarme la vergüenza. Sí, quitarme la vergüenza. Obviamente aquí quitar, pues uno sabe, ¿no? Se quita un abrigo, se quita los zapatos. En este caso es quitar mi afrenta. Está hablando de una acción en particular, ¿no? No está hablando de una prenda, sino que está hablando de un sentir. Quitar mi afrenta, quitar mi vergüenza, dice, entre los hombres. Obviamente, recuerde, aquí hombres, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí, hermanos, la palabra hombres? Se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Recuerde que lo que está diciendo, lo está diciendo una mujer embarazada. Así que, ¿cómo lo interpretaría usted este versículo? Creo que se sentía yo creo avergonzada de ella, ¿no? De que ya estaba a una edad de madura y hermano. se avergonzó, pues, no sé. Sí, así es. Pero a lo que me refiero en esta palabra, la palabra hombres, recuerde, aquí no significa específicamente el sexo masculino, habla de humanidad, habla de seres humanos.
Porque ¿cómo se imagina que una mujer embarazada dice, por fin logré concebir, ahora sí, ya no voy a tener pena delante de los hombres? Pero los hombres no se embarazan, hermano. Los hombres pues son hombres, ¿no? Ella habla en el sentido de la palabra hombres como la humanidad, la totalidad de los seres humanos, porque lo común es que la mujer pues tenga hijos, ¿sí? Y pues no que sea estéril. Entonces, por eso dice, se ha dignado de quitar mi afrenta entre los hombres, mi vergüenza entre los seres humanos, entre el pueblo, de que no tenía yo hijos, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en el versículo 24 y 25? Es tan sencillo, ¿no? ¿Qué es? Se recluyó 5 meses después de que concibió, dijo que el Señor había quitado la afrenta que tenía entre los seres humanos o entre el pueblo judío, porque ella es estéril y por fin va a poder sentirse pues tranquila, ¿no? En paz. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Dice, poco, poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Sí? Porque bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero pues supongamos que en las culturas donde tener muchos hijos pues es bueno, es visto como una bendición y es una bendición, pues yo creo que una mujer que no puede concebir o no puede tener hijos podría pues sentir vergüenza, ¿no? Tal vez. Bueno, no tal vez, yo creo que pues sí, ¿no? Yo no sé, hermanos, hasta el momento no he pensado en tener hijos. La verdad no quiero tener hijos todavía, ¿verdad? Ya ustedes ya pasaron por ahí, yo no sé si nada más, si lo planearon o de repente, no, pues ya, nada más. Pero no se ve televisión, ya se ve televisión. Y ahorita ya nomás de repente, no, pues ya quedé embarazada, o ya quedaste embarazada, no, pues ya, y vamos. Pero viéndolo de otra manera, hermano, es una bendición de Dios, porque no todas las parejas, como Isabel, no le concedía embarazarse, no todas las mujeres. Así es. Una bendición. Dios lo bendiga, hermano Martín. Claro que es una bendición tener hijos. Pero también, pues, en las generaciones actuales, pues, obviamente ya hay mucha lascivia, mucha falta de conciencia, y pues los jóvenes realmente no es que busquen el compromiso serio de tener un bebé, sino que les sucede por andar, pues, como dicen en el mundo, de calenturientos, y pues ya, cuando tienen todavía mucho camino, ¿no? Y pues así es. Ahora, pues un niño nunca va a ser una maldición. Tener un niño es una bendición porque es una vida, es un alma, ¿sí? Y toda creación de Dios es preciada a sus ojos. Ahora, la cuestión aquí es que, pues si tú sabes que estás en medio de la carencia y todo eso y no vas a poder, pues también porque tienes que planear, porque si vas a tener hijos y nada más los vas a tener sufriendo, pues es bueno planearlos. Pero bueno, ese es tema de otro asunto, pero también hay que hacer conciencia. En este caso aquí ya no hay mucha conciencia que hacer, hermanos, porque ustedes tienen más que enseñarme a mí que yo a ustedes sobre ese tema. Ya ustedes ya hasta nietos tienen, ya hasta nietos tienen y yo pues sigo en mi generación, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo, pero ahora en esta versión, Dios habla hoy, dice versículo 24 y 25, dice: después de esto, su esposa Isabel, bueno, ya sabemos por qué en unas Biblias dice Isabel y en otras Elizabeth, ¿sí? Si quiere le recuerde que Elizabeth es la forma griega, ¿sí? Y latina. Isabel es la forma del nombre castellano, ¿sí? Bueno, entonces dice, después de esto, su esposa Isabel o Elizabeth quedó encinta
y durante 5 meses no salió de su casa pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Ajá. Bueno, ya se ve como dice la Reina Valera 1960, dice, se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, me quitó la vergüenza de no poder concebir hijos. Y esta dice, ¿cómo? Para que la gente ya no me desprecie. Bueno, entonces, se entiende cuál es el punto, ¿no? Que al final en cuentas Dios hizo la obra para hacerle un bien. Ajá. Bueno, seguimos leyendo. Y ya vamos al versículo 26. ¿Qué dice el título? Aquí tenemos un pequeño título. ¿Su Biblia lo tiene, hermana Florentina? ¿Cómo dice el título? Anuncio del nacimiento. Bueno, ya vimos, entonces, en el primer punto, en el versículo 5 en adelante, primero el versículo 1 al 4 vimos que Lucas se dirige a Teófilo diciendo que le va a relatar todas las cosas que acontecieron en la historia de Jesús para que sea instruido adecuadamente, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, como dice al principio, dice dedicatoria a Teófilo, ¿sí dice así? Y después, ¿qué dice? El título pequeño, anunció del nacimiento de Juan. Entonces, lo que acabamos de ver del 5 hasta el 25, trata de Juan Bautista, del primo de Jesús, del nacimiento de Juan, de cómo es que nace y cómo sucedió, ¿verdad? Apareció un ángel, le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, ya sabemos la historia, así que no vamos a redundar y sigamos avanzando. Ahora bien, vamos al siguiente punto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Anuncio del nacimiento ¿de quién? De Jesús. Anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué entiende usted por eso que va a hablar a continuación la Biblia? ¿Qué entiende? Si el pequeño título dice anuncio del nacimiento de Jesús, ¿de qué van a hablar los siguientes versículos? De Jesús, sí, de María, claro, de María. Pero ¿quién es el sujeto principal? Jesucristo. Porque aquí está diciendo anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Sí? El sujeto principal, lo importante de esto es que Jesús se va a anunciar su nacimiento. Entonces, bueno, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Bueno, repita conmigo. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hasta ahí, hermanos. Bien. Al 6º mes, dice, ¿al 6º mes de qué? ¿A qué se refiere? Pues sabemos que es el 6º mes del embarazo de María, de Elizabeth. Al 6º mes, ¿de qué? De que Elizabeth ya estaba embarazada. Entonces tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, o Isabel, pero en la Reina Valera 1960, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando, ¿quién? ¿El ángel qué? ¿Cómo se llama el ángel? El ángel Gabriel. Cuando el ángel Gabriel fue enviado, ¿por quién fue enviado? Fue enviado otra vez, fue enviado por Dios. Entonces aquí estamos viendo un patrón que se repite nuevamente. El ángel Gabriel es enviado por Dios, no por otros ángeles, no por hombres. Porque ya dijimos una vez, si recuerda que mencioné alguna vez, que ningún hombre tiene autoridad ni facultad para andarle ordenando a los ángeles cosas. Y si se recuerda, alguna vez le mencioné que una mujer que dice que le robaron, le robaron las joyas, dice que le empezó a ordenar a los ángeles, que ella le dijo a los ángeles, les ordenó que le trajeran de regreso todo lo que le robaron, porque para eso están, para servirle. Pero pues es una falsa profeta. ¿Sí? Bueno, entonces al 6º mes, y yo lo entiendo como al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿A dónde? A una ciudad. ¿Sí? Pues nosotros entendemos que es una ciudad, ¿no? Pues tenemos la ciudad de Puebla, ¿no es así? A una ciudad de Galilea. Claramente no creo que las ciudades de ese entonces sean como las de ahora, ¿verdad?
Y tampoco podemos decir, no, pues si comparamos una ciudad de aquí con una ciudad del norte, usted, hermano Martín, que ha estado en Estados Unidos, ¿se ve igual la ciudad de Puebla como las ciudades de Estados Unidos? ¿O nada que ver? Nada que ver. Entonces todas las ciudades son diferentes, ¿no? Pero el punto aquí es una ciudad, o sea, que se de Galilea, llamada Nazaret. Entonces, ¿a dónde fue enviado el ángel Gabriel? Nazaret. A, Galilea. a Galilea. ¿Y Galilea qué es? Ciudad ¿De qué? de Nazaret. Eso es. Entonces el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Galilea. Galilea es una ciudad de Nazaret. ¿Sí? Ahora repita conmigo el versículo 27. Dice, a una virgen desposada con un varón con un varón que se llamaba José, llamado José, de la casa de David. casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ok. Bueno, entonces, ¿a qué fue enviado Gabriel? ¿A qué fue enviado? O sea, fue enviado por Dios. Dios le ordenó que fuese. Pero ¿a qué fue? ¿A quién fue? ¿Sí? Ajá. Lo acabamos de leer, hermano. Sí, a María. Exacto, hermana. Dice, aquí fue enviado a una virgen desposada. Primero la palabra virgen. ¿Qué es una mujer virgen o un hombre virgen? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es un hombre virgen, una mujer virgen? No hay nada. Por favor, déjeme uno con él, por favor. Hágalo ahí, ahorita te doy, por favor. A ver, hermano. No, descuide, no se preocupe. Ya está pidiendo agua, ¿no? No. Ah, el falfa. Sí. Bueno, el hermano David dice que una persona virgen es Te lo pago. cuando no hay nada, dice. Bueno, es que las relaciones sexuales no son pecado. Las relaciones sexuales son pecado fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio no lo son. Dentro del matrimonio, pues es algo que Dios creó para el disfrute de la pareja. Por eso, pues así Dios nos hizo. Si Dios no hubiese querido que nosotros los seres humanos mantengamos ese acto de intimidad con la pareja para procrear, pues Dios no nos hubiera hecho con esa necesidad o con esa facultad de tener intimidad. Pero bueno, hermanos, entonces dice a una virgen. ¿Y usted qué dijo, hermano? ¿Qué es una virgen? No. ¿Qué es una mujer virgen, un hombre virgen? Yo no entiendo que una mujer virgen puede ser alguien que no ha tocado nadie. Exacto, así es. Sí, ¿va a decir algo usted, hermano? Sí, pues sí, una mujer virgen, un hombre. Es lo mismo. No, sí, lo entendí, sus palabras, nada de nada. Nada de nada, o sea, sí las... Así es, eso es una mujer o eso es un hombre virgen que no ha tenido intimidad física, ni sexual, ni un hombre ni una mujer la han tocado. Y ahí resumimos, nada de nada, como dice el hermano David, ¿sí? Entonces, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, una ciudad de Galilea, a una virgen, ¿sí? En este caso está hablando de una mujer, a una mujer virgen, o sea, a una mujer que no había conocido hombre, que no había conocido a un hombre. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la casa del hermano David, el hermano Modesto, sí, Modesto, ¿verdad? Dijo, no, ahí te voy a interrumpir un poco, porque me dijo, es que conocer significa que ha conocido a alguien. Y entonces aquí nosotros podemos ver que hay un versículo en el que, hay un versículo anterior en el que dice conocer, pero su contexto no habla de relaciones íntimas, sino de conocimiento. Y hay palabras en la Biblia que conocer también se puede entender como intimidad sexual, pero es según el contexto que éste tenga. Sí, bueno, entonces, el ángel Gabriel, el 6º mes del embarazo de Elizabeth, ya le di muchas vueltas a esto,
fue enviada a esta virgen, a esta joven que no había conocido hombre, desposada, una virgen desposada. Entonces, ¿qué es una virgen desposada? ¿Qué es desposada, hermanos? Comprometida, digámoslo así, en nuestro actual tiempo. No. Desposada no tiene que ver con esposas. No, desposada es comprometida. ¿Sí? Así yo lo entiendo, hermanos. Es como tú tienes tu novia, pero tú ya estás comprometida con ella, ya están planeando que se van a casar. Es que antes, hermanos, ahí tenemos que entender un poco de la cultura judía y cómo eran incluso aquí en México antes. Ahorita no, es así, o debería ser, o en algunos lugares sí. Pero en el pueblo judío, los papás iban a hablar con la familia y le decían que pues su hijo estaba interesado en la chica. Entonces los papás evaluaban si le convenía a su hija darle en casamiento a ese muchacho, ¿sí? Y entonces era un pacto de palabras entre los padres. Y como los padres son los que decidían con quién casar a su hija, cuando se comprometían a que sí, o sea, sí, te doy a mi hija y la puede tomar por mujer, ya era desposada. Así en breves palabras. O sea, ella ya no podía ir a buscar a nadie más porque ya estaba en un acuerdo entre los padres, ¿sí? Entonces ella ya de alguna manera ya estaba comprometida. Era la prometida en este caso, de José. Todavía no estaban como tal, dirían, casados en sí, ¿sí? Pero estaba desposada, o sea, estaba comprometida con él. Y si me falla, ahorita vemos las otras versiones para ver, pero así es como yo lo entiendo, hermanos, ¿sí? Y pues se entiende, ¿no? Dice, estaba desposada con un varón, o sea, con un hombre que se llamaba, estaba desposada con un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese hombre? Sí, José, ya todos saben eso, hermano, la mayoría, ¿no? Sí, José. Así es, se llamaba José. ¿De la casa de quién? De la casa de David. ¿Y quién es David, hermanos? Un rey. Un rey. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Han escuchado la historia de David? ¿No? Hermano Martín, la historia de David. ¿No? Hermano Alberto, la historia de David. David fue el que venció a Grandulón, ¿no? Ajá. Él fue, ¿no? Sí, David es uno, es alguien. Después le ganó Ajá, David ganó una batalla contra Goliat, contra un gigante, sí, y contra muchos otros más. Sí, eso es una parte de su historia. ¿Algo más? ¿Otro detalle más de la historia? Se lo resumo prontamente. David era el más pequeño de sus hermanos y era despreciado por ellos. ¿Sí? Era rubio, era güero. Era pastor de ovejas. ¿Sí? Así en brevedad se lo resumo. Después de que Saúl fue desechado, Samuel fue enviado por Dios a ungir a David por rey. Saúl todavía gobernó un tiempo hasta que pues David pues, estaba todavía ahí. Ya pudo haber tomado el reino, pero no lo hizo, sino que respetó hasta la muerte de Saúl. Conquistó reinos, batalló, o sea, por la misericordia, poder de Dios que estaba con él, con su espada desbarató ejércitos, ¿sí? También sabemos acerca de él, pues, de que era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecado de adulterio con Betsabé. ¿Sí ha escuchado esta historia? ¿No? Dios le dio una promesa a David, que de su descendencia nacería el Mesías, ¿sí? Y pues también tuvo un hijo que se llamó Salomón, que nació de la relación que tuvo con Betsabé, sí, su segundo hijo que tuvo con Betsabé, me parece, porque el primero se murió por causa del pecado, y pues el segundo fue el rey más sabio que hubo, ¿no? Que es Salomón. A grandes rasgos, hermanos, ese es David, fue un rey, ¿sí? Bueno, dice, y el nombre de la Virgen, o sea, ¿el nombre de quién? ¿El nombre de quién dice? El nombre de la Virgen era, o sea, el nombre de esta mujer
que no había conocido varón, que no había sido tocada por nadie, esta mujer pura, sí, porque así se considera pura, era María. Así es, hermano. Nosotros sabemos como creyentes evangélicos, sí creemos en María, la Virgen María que habla la Biblia, no en la Virgen María que se crearon los católicos romanos, ¿sí? Porque ellos se desviaron. Ahora nosotros sí creemos en María, pero según las Escrituras. Y el personaje principal de las Escrituras es Jesús, no María, ¿sí? Pero ahorita sí se está hablando de María, ¿está bien? Bueno, poco a poco vamos a entrar. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, repita conmigo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Brevemente otra vez. El ángel dice la palabra del Señor que fue enviado por Dios a Nazaret, ciudad de Galilea, a esta mujer virgen, esta mujer que no conoció varón, desposada, o sea, comprometida ya a tener se iba a desposar, es decir, se iba a casar, ya prometida, ya comprometida al matrimonio, ¿sí? Con José, un varón del linaje de David, ¿sí? Ok. Y el nombre de la Virgen era María. Ahora dice, y entrando el ángel, ¿qué es entrar? ¿A dónde entró? Pues a una casa, yo supongo, ¿no? A su casa. Sí fue a la ciudad, pero entró a su casa. Ahora imagínese, ¿usted dónde le gusta estar más o menos? Ahí en el sofá ese ahí sentada, tranquila, ¿no? En el sofá. O usted, hermano, ¿dónde le gusta estar? En su silla esa que tiene las citas ahí en el, ¿cómo se llama? Pues imagínese, usted está en su casa sentado donde más le gusta estar y de repente se le aparece un ángel, ¿no? En este caso dice, y entró el ángel. ¿A dónde entró? Pues a la casa de María, podemos deducir, ¿sí? Y entrando el ángel, ¿cuál ángel? Gabriel, recuerde, Gabriel, ¿sí? En donde ella estaba. ¿Y dónde ella estaba? Pues no lo sabemos, pero el punto es que entró donde ella estaba, ¿sí? Y dijo, o sea, el ángel le habló, algo le dijo el ángel, le habló audiblemente, sí, le dijo, salve, ¿sí? Muy favorecida. Ahora, ¿qué es salve? ¿Cómo se entiende eso? Salve, ¿no? Muy favorecida. Pues salve es como un saludo, ¿no? Salve, muy favorecida. Ahorita vamos a ver las otras versiones para que nos ayuden a checar qué se quiere decir esta palabra salve. Y ahorita pues el diccionario en griego lo tengo en mi celular ni para ver qué significa esta palabra en este momento. Dice muy favorecida. ¿Qué es muy favorecida? Muy favorecida. Como que un gran favor te han hecho. Muy dichosa, exacto, como un gran favor te han hecho. ¿Sí? Es como favorecida eres tú, mujer. No tienes idea de lo agradecida que deberías de estar. ¿Sí? Muy favorecida. Dice, el Señor es contigo. Ahora, ¿quién es el Señor? Pues está hablando de Dios. El Señor Dios. Y bueno, Jesús también es Dios. Del Señor es contigo. Dice, bendita tú entre las mujeres. Y pues aquí es verdad, ¿no? Dice que es bendita, o sea que ha recibido una bendición entre las mujeres. Porque ciertamente tener una bendición, tener un hijo es tener una bendición. Pero tener al Señor Jesús, a Jesucristo, al Dios eterno, en su vientre, pues obviamente le dice, bendita tú como bendita del Señor, ¿no? O sea, también todos los santos del Señor son benditos en Él, porque no hay maldición en los que han sido salvos por la cruz, por la sangre de Cristo. Y en este caso le dijo, bendita tú entre las mujeres. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué entiende usted por eso? Bendita tú entre las mujeres. Sí, pues que hay algo especial, ¿no? En ella hay algo especial, favorecida eres en gran manera, ¿sí? Claro, sí, es virgen y puede haber muchas otras vírgenes más. Lo especial no es tanto el hecho de que fuese virgen,
sino que iba a concebir milagrosamente a un niño, pero el milagro no es que una virgen concibiese en sí, que ciertamente es un milagro. Sí, eso queda claro. Pero lo milagroso es no solamente el hecho de que una virgen va a concebir, sino a quién va a concebir. ¿Sí? Porque ese es el milagro más grande. ¿A quién va a concebir? A Dios. ¿Sí? Al Hijo, al Verbo que se va a hacer carne. Entonces, sí, bendita tú entre las mujeres. Entonces, ¿por qué es bendita tú entre las mujeres? Pues porque ciertamente cualquier mujer virgen, Dios puede hacer un milagro de que ésta tenga un hijo, pero no cualquier mujer virgen va a tener a Dios, ¿sí? En este caso, cuando decimos a Dios, no estamos diciendo que Dios, ella lo va a nacer para que exista. No estamos hablando de que el Dios eterno se va a encarnar y va a nacer como un bebé, como un hombre. Y eso me dice que fuiste sin mancha, ¿no? Algo así, ¿no? No, eso ya es un rezo católico, hermano. ¿Sí? Pero hay muchas cosas. Le vemos parecido así, pues, Pero ciertamente María sí vivió en rectitud, así como vimos a Zacarías y Elizabeth que dicen irreprensible delante de Dios, así también María era irreprensible delante de Dios en la ley de Moisés, guardaba todas las cosas y Dios la vio y la escogió, halló gracia delante de sus ojos. Sí, y cuando decimos que María era pecadora, lo hablamos en el sentido del pecado original, de que todos necesitamos perdón por nuestros pecados. No en el hecho de que María era chismosa o como dicen ahí, le gustaba andar hablando mal las palabras, nada de eso. ¿Qué hora tiene, hermano? David. Bueno, no nos vamos a detener aquí, vamos a leer en otras versiones de la escritura, ¿sí? Vamos, aquí dice en la Dios habla hoy, versículo 26. Bueno, el título aquí dice, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Y del 26 al 28, ¿sí? Dice, a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse. Entonces sí, desposada es comprometida para casarse. Eso es estar desposada, sí, comprometida para casarse. Con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Dice, el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, te saludo. Entonces al B es como saludo. Te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo. ¿Sí? Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué dice esta Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dijimos? Versículo 25 al 28, ¿no? Dice, a ver, no, del 26 al 28, ¿sí? Dice así, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Bueno, aquí ya dice aldea y la Reina Valera 1960 dice ciudad. Sí, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Dice aquí, algunos manuscritos incluyen, bendita eres entre las mujeres. Manuscritos dicen, pues, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Bueno. Entonces, pues sí, le está diciendo, bendita eres tú entre las mujeres, por el favor que va a recibir, por la gracia que va a recibir de que va a ser escogida como el objeto o el vaso, pues, el instrumento que Dios va a usar para tener al Mesías, a Dios hombre, a Jesucristo,
es Dios eterno, ¿sí? Pero aquí el ángel no le está diciendo, bendita eres tú entre las mujeres porque eres divina, ¿sí? O bendita tú entre las mujeres porque pues, eres la reina del cielo. Todos esos títulos que le ponen en el catolicismo romano no aparecen en la Biblia. Cuando el ángel Gabriel le dijo, oh María, reina del cielo, saludos. Nunca le dijo así. Solamente le dijo, favorecida eres tú. ¿Por qué? Pues porque el Señor va a hacer una obra en su vientre. ¿Sí? El milagro. Bueno, entonces vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver. Ya con este versículo acabamos. El versículo 29 dice, mas ella, repita conmigo, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ok, dice, mas ella, o sea, el ángel entró, ella dice, el ángel la saludó como una exclamación, como alegre, como contento, ¿no? Como, pues porque dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Y qué dice? Más ella dice, cuando le vio. ¿Qué es lo que vio? Al ángel Gabriel. Sí, porque pues se imagina, usted está en su sofá, todo tranquila, usted está acostado y de repente se le aparece un ser así deslumbrante y te dice, salve. Tú te vas a quedar así. ¿Y qué le pasó? Dice, lo vio, dice, ¿qué le pasó a María cuando lo vio? Lo mismo que le pasó a quién? A Zacarías. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Zacarías cuando vio al ángel? Cayó sorpresa, ¿no? No. ¿Qué vio? ¿Qué? Se turbó. Tuvo miedo. Exacto, tuvo miedo. ¿Y qué pasó con María? Dice, se turbó por sus palabras. Y en este caso dice, se turbó por sus palabras. No se habla de que tuvo miedo como tal, pero dice que por sus palabras se turbó, ¿sí? Y es como, ¿qué es esto, no? Ahorita vamos a ver en otras versiones. Zacarías, pero o sea, él no se quedó mudo porque vio al ángel. ¿Por qué se quedó mudo Zacarías, hermanos? Exacto, porque no le creyó. Porque no le creyó es por eso que se quedó mudo. No, ajá. Exacto, hermano. Él no se quedó mudo porque vio al ángel, se quedó mudo porque no le creyó cuando le dijo que iba a tener un hijo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. O sea, como cuando escuchas algo como, no sé si alguna vez ya han venido con una noticia fuerte y usted se queda así como que te entra un temblor, un miedo, un frío y al mismo tiempo como que reacciona así como, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo que se accidentó? ¿Cómo que se cayó? ¿Cómo que le pasó esto? Como preocupado, como así, algo así entiendo se turbó por sus palabras. ¿Cuáles palabras? Pues las que les está diciendo, ¿no? Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú. ¡Ay! Entre las mujeres. Se va a escuchar eso en el video, ya ni modo, se me cayó el micrófono. Pero bueno, dice, y dice, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué es pensar? Pues tú no piensa, hermano, ¿qué cosa es esto que está pasando? ¿Qué es esto que estoy viendo? Salutación puede ser visión, se puede traducir como visión o saludo. Salutación también significa saludo. ¿Qué saludo es este? ¿No? Se turba y dice, ¿qué forma de saludar es esta? ¿No? ¿Cómo es que me saluda así este ángel? ¿Sí? Entonces ella de alguna manera está diciendo, ¿qué saludo es este que me acaba de decir este ángel? ¿O por qué me está saludando así? Bueno, vamos a leer estas versiones. Dice el versículo 29. Dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Entonces dice aquí, confusa y perturbada. ¿Qué es confusa? Pues confundida, ¿no? Como, ¿qué es esto?
como que no tienes idea, como, ¿y por qué yo? O te confundes. ¿Alguna vez no se ha confundido? A veces, bueno, por las confusiones luego nacen los pleitos porque uno no se entiende con el otro. Puede ser así, pero en este caso pues está confundida y dice perturbada, ¿sí? Igual como Zacarías, perturbado porque lo vio, por lo que le dijo, y en este caso pues ella también, ¿no? Se quedó así perturbada. Dice, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. O sea, ¿qué es lo que significaban sus palabras? Y ahora sí, el Dios habla hoy. Vamos a ver qué dice. La Dios habla hoy, amados hermanos. Estamos en el 29, ¿verdad? Dice, cuando vio al ángel, o sea, María, cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? ¿Sí? Entonces le dice, ¿qué significaría aquel saludo? Entonces, en brevedad, en resumen, prontamente, hermanos. ¿Quién me quiere resumir lo que acabamos de ver? Sí, bueno, antes de que se resuma, ya demos gracias al Señor. Leamos por último el versículo 30. Repita conmigo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ya hasta ahí. Pero bueno, ¿cuál es lo que acabamos de ver, hermanos? María, bueno, vamos a hacer el resumen y damos gracias a Dios. Zacarías termina su servicio de sacerdocio y después regresa a su casa. Después tiene intimidad con su mujer, obviamente, aunque no lo dice allí, porque ella concibe. Dice, después de aquellos días concibió, después se recluyó, se guardó 5 meses en su casa y después dijo, el Señor por fin se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres, o sea, mi vergüenza, el desprecio que otros me tenían por el hecho de no poder tener hijos y ser estéril. Se acaba en el versículo 25 y entre el versículo 26 el anuncio, dice ahí, bueno, el título del 26 dice, anuncio del nacimiento de Jesús, y empieza a decir que Dios envía al ángel Gabriel, ¿a dónde? A Galilea, a la ciudad, a Nazaret, a una ciudad, a Galilea, ciudad de Nazaret. ¿A quién? A una mujer virgen que estaba desposada, o sea, comprometida para casarse con un hombre llamado José. Y este hombre era del linaje del rey David, ¿sí? Y entonces dice, y entrando donde estaba ella, o sea, ¿dónde estaba ella? No lo sabemos, en su casa, o donde quiera que haya estado, ¿sí? Estando donde le dice, salve, muy favorecida, bendita eres tú entre las mujeres. Es un saludo. Entonces, ¿qué hace? Dice, se turbó por sus palabras, ¿sí? Y dijo, ¿qué salutación es esta? O sea, ¿qué saludo es este? ¿Qué significa? Y pues, ¿qué le dice el ángel? Le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y en el versículo 30 es donde nos quedamos y es donde nosotros vamos a ver. Pero el punto aquí termina en, amados hermanos, en ninguna parte de estos versículos que ahorita vamos a ver acerca de Jesús, hay una oración que algunos católicos dicen que porque el ángel le dijo, bendita tú entre las mujeres. Y está bien, bendita ella entre las mujeres, sí, es bíblico, sí, y bendito el fruto de su vientre, sí, está bien, es correcto. Sí, sí, pero la cuestión aquí es que en ningún lugar se nos enseña a rezar eso, disque Ave María. ¿Dónde está en la Biblia? No existe. Sin embargo, los católicos dicen que aquí está la Ave María, que aquí está, y no es cierto, ahí no, yo no veo nada de eso. Ahí yo veo un ángel saludando para dar una buena noticia a una mujer virgen que Dios va a utilizar para tener al Mesías. ¿Sí? Eso es lo que veo. Y el personaje principal es Jesucristo. Y si de verdad existiera el Ave María, como dice el catolicismo romano, Jesucristo les hubiera dicho a sus discípulos cuando les preguntan, Señor, enséñanos a orar, pues le hubieran dicho, ¿sabe qué, discípulos míos? Ustedes deben de orar así. ¿Cómo dicen? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén, y se avientan todo un rezo. Nada más me sé esa parte porque es lo que he escuchado, que luego rezan cuando están velando un muerto o en una camioneta man detrás.
¿sí? Pero ¿dónde Jesucristo les enseñó así a sus discípulos a rezar? ¿Cómo les enseñó Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy pues el pan de cada día, así en el cielo como en la tierra. Entonces, esa es la manera en que Jesús les enseñó a orar. No les dijo, aviéntense el Ave María, así y así, ¿no? Y eso no viene aquí, ¿sí? Y el pecado, sí, exacto. El problema de esa oración del Ave María es que es una oración que le están dirigiendo a María y no se la dirigen a Dios, ¿sí? Entonces ese es el detalle. Entonces, bueno, aquí simplemente no. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo aquí en estos pasajes es simple. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Pues que después, al 6º mes de embarazo de Elizabeth, Dios envía al ángel a María para darle un saludo y una buena nueva, ¿sí? Y ya, es lo que estamos viendo. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí y hablar de manera simple y sencilla esto que está en tu palabra, juntamente con todos mis hermanos aquí en la fe. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos. Bendito sea tu nombre, a ti sea toda la gloria y hágase tu voluntad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues Dios los bendiga, amados hermanos.